Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad. Mi nombre es Fabián Mejía y estoy aquí para servirles a ustedes. El propósito de este espacio es que ustedes nos hagan preguntas y nosotros poderlas responder a la luz de la palabra, ¿listo? Por favor, escríbanos al correo iglesiacristianalalmendro22@gmail.com o también abajo en el botoncito de comentarios, ahí nos pueden encontrar a nosotros. También el correo aparecerá en pantalla para que si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la palabra de Dios, nosotros se la podamos resolver. Bueno, hoy la primera pregunta viene de parte de una hermana de la iglesia. Ella nos hizo una pregunta acerca de Juan 3:14, en donde la escritura habla de la serpiente de bronce y de Jesucristo. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 14, dice, así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la pregunta de ella es, ¿qué relación tiene la serpiente de bronce con Jesucristo, no? Entonces aquí claramente pues el texto lo relaciona. Entonces para poderle responder a todos ustedes, pues obviamente tendríamos que ir a Números, capítulo 21, versículo 4, que es donde está la contraparte, ¿no? Entonces, para parafrasearles un poco y con el propósito de abreviar la historia, en Números capítulo 21, versículo 4 trata de que el pueblo de Israel desfalleció su corazón y empezaron a quejarse en contra del maná, el pan que Dios había hecho descender del cielo, y en contra del siervo Moisés, y además del camino por el cual Dios los estaba llevando, que era rodeando la tierra de Or. Entonces, el pueblo empezó a quejarse en contra de Dios. Y Dios, molesto, les envía serpientes ardientes. Las serpientes ardientes se les llama así porque tenían un color rojizo, además de que su veneno hacía que las personas sufrieran de tal nivel de fiebre, parecía que murieran quemadas por dentro, ¿cierto? Entonces, Dios le dice el pueblo le dice a Moisés que por favor interceda por ellos delante de Dios. Y pues Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, que fabrique una serpiente de bronce, la cual tendría que colocar sobre un asta. Cuando las serpientes mordieran al pueblo, el antídoto era que el pueblo tenía que ir a mirar las serpientes para ser sanados de esa enfermedad, ¿cierto? Lo curioso de aquí de todo esto, es una pregunta clave, es por qué Dios no quita las serpientes, ¿cierto? Para Dios era más fácil quitar las serpientes que mandar a Moisés a fabricar una serpiente de bronce. Pues bien, eso tiene una explicación, pero tiene una explicación solamente basada en lo que sucede en la vida de Jesucristo. El propósito de él fue la cruz, ¿cierto? El morir y resucitar, ¿cierto? El propósito era que todo el mundo lo viera, todo el pueblo de Israel lo viera en la cruz, ¿cierto? Entonces, la serpiente en el desierto tenía la necesidad o el propósito de ella de ser el antídoto, ¿cierto? Pero Dios nunca retiró la serpiente. De la misma manera, dice Juan que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto. Entonces, yo quiero que usted se haga la misma figura. Una serpiente en el desierto, levantada en una parte alta y el pueblo siendo picado por las serpientes, y el único antídoto que ellos tenían era mirar la serpiente de bronce. Entonces, la escritura en Números, capítulo 21, versículo 4, dice que la gente miraba la serpiente y era curada del veneno. Pues bien, el evangelista Juan dice que de la misma manera Jesucristo fue levantado en el desierto. Recordemos que él murió, fue crucificado en un monte y a la vista de todo el pueblo. Y de hecho, hasta el sol de hoy, todo lo tenemos en una imagen aquí en la cabeza, en una cruz, ¿cierto? Entonces, funciona de la misma manera. Pero Dios tampoco quita en la actualidad algo que es lo que simbolizan las serpientes. ¿Qué simbolizan las serpientes? Las serpientes simbolizan el pecado del mundo, el pecado, la condición del ser humano. Entonces, la condición de nosotros como seres humanos es una condición venenosa, es una condición que nosotros no podemos dejar de ser lo que somos. Según Romanos,
capítulo 3, versículo 9, nosotros no somos buenos, no somos justos, no hay ninguno que sea bueno, no hay ni siquiera uno, dice la escritura. Es más, dice que veneno de serpientes hay debajo de nuestros labios. También el Señor dice en su palabra que Él se acuerda de que de nuestra condición, y Él se acuerda de que nosotros somos polvo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una condición, y es en lo que me quiero centrar el día de hoy. La condición del pueblo de Israel era que estaba envenenada. ¿Por qué? Por el veneno de las serpientes ardientes, ¿cierto? Como nosotros estamos envenenados, producto de la consecuencia de la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Entonces ellos comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, por lo tanto, todos nosotros nacimos bajo pecado, es nuestra condición es errar. Por eso la escritura dice que si el justo cayere 7 veces se levanta, ¿cierto? Entonces, ese es el tema. El propósito como tal de la cruz y de las serpientes ardientes muerden al individuo, el único antídoto es la serpiente de bronce. Y cuando el pecado que también nos muerde a nosotros en nuestra vida, nos muerda, y producto de esa mordedura nosotros cometamos errores, nuestro propósito y nuestro objetivo y nuestro antídoto de aquí en adelante es mirar a la cruz de Cristo. Pues bien, la serpiente simboliza el pecado. ¿Y qué simbolizó Jesucristo en la cruz? La muerte del pecado, ¿cierto? Pero nosotros manejamos una condición. Entonces, lo que busca Dios es la dependencia de la cruz, así como las serpientes seguían picando al pueblo y Dios no le retiró en ningún momento las serpientes ardientes. Asimismo, Dios no erradica la maldad del mundo, no erradica el pecado completamente del mundo, con el propósito de que cuando la persona sea picada, el único camino y el único antídoto es mirar la cruz de Jesucristo. Es lo único que lo puede a usted curar de el pecado. Obviamente, cuando hablamos de pecado hay una confusión. Una cosa es el pecado y otra cosa es la transgresión. La transgresión es el incumplimiento de la norma. El pecado es lo que nos hace incumplir la norma. Entonces, en este caso, Dios establece el pecado como la separación de él, y la transgresión es el producto de esa separación. Entonces, usted se separa de Dios, y el único objetivo que Dios tiene al poner la cruz es que cuando usted se equivoque en su vida, obviamente ya va a ser lavado y limpio del pecado. Ya usted no va a tener pecado, pero va a tener una condición, y la condición es su naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es la que a nosotros nos obliga a estar aferrados a la cruz de Cristo. Así como en la serpiente de bronce, la única condición que tenían ellos era mirar a la serpiente de bronce. Así nosotros, los que cometemos errores diariamente producto de nuestra naturaleza pecaminosa, la única alternativa, el único antídoto es mirar la cruz de Cristo, y que a raíz de la escritura usted pueda identificar que Números capítulo 21 versículo 4 y Juan 3:14 tienen el mismo sentido. El sentido es que finalmente la serpiente de bronce es sombra y figura de lo que vendría a ser Jesucristo. Y Jesucristo es la serpiente de bronce en el Nuevo Testamento. Para terminar, quiero darles un dato no menor. ¿Por qué colocó la serpiente? Porque era de bronce, ¿no? El bronce simboliza el juicio, ¿cierto? Entonces, era necesario que el pueblo de Israel viera el juicio, ¿no? Como no, también nosotros necesitamos ver el juicio en la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Espero que la pregunta de la hermana Jamie haya quedado resuelta. Los espero sus preguntas, sus comentarios. Todo lo pueden dejar, como les digo, en el correo que va a aparecer a continuación, iglesiacristianalalmendro22@gmail.com. De la misma manera, por favor, pueden ahí en la caja de comentarios hacer las preguntas que ustedes quieran, todas con respecto a la palabra, ¿no? Nosotros estaremos ahí interactuando con ustedes. Por favor, vea nuestro canal, vea las notificaciones, por favor active la campanita, suscríbase, dele me gusta a nuestro contenido, y los esperamos todos los miércoles en este maravilloso espacio, Palabra y Verdad, en donde podremos compartir todos la palabra de Dios. Bendiciones. Al siguiente correo,
Iglesia Cristiana El Almendro 22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.